Generación Gris, aquí estamos nuevamente, para continuar esta saga sobre esoterismo masónico y entidades no humanas. Como hemos venido observando, determinadas estructuras iniciáticas han operado históricamente como verdaderos puentes entre nuestra civilización y presencias que no pertenecerían estrictamente al plano terrestre, y cuya permanencia entre nosotros se remontaría a tiempos inmemoriales. Y esto no surge simplemente de especulaciones modernas. Las propias escrituras contienen referencias profundamente reveladoras cuando describen aquella gran fractura ocurrida en los cielos, en la que una parte del ejército celestial decidió apartarse de la luz y del orden establecido. Aquella facción pasó a constituir lo que la tradición conoce como los ángeles caídos. Ahora bien, si observamos cuidadosamente el relato bíblico, descubrimos un detalle pocas veces señalado. Esos seres no desaparecieron, fueron arrojados a la tierra. Es decir, su destino final no habría sido la destrucción inmediata, sino este mundo. Y resulta razonable comprender que una inteligencia de semejante naturaleza no habría llegado con las manos vacías. Conocimiento, ciencia, tecnología y formas de comprensión completamente ajenas al desarrollo humano convencional habrían formado parte de ese descenso. A partir de allí, comenzó lentamente una arquitectura de influencia sobre la humanidad, o, si se quiere expresar en términos estrictamente teológicos, sobre la propia creación de Dios. Y en realidad, ambas expresiones terminan señalando exactamente el mismo fenómeno. Porque la teología desarrollada a lo largo de la historia no deja de ser la formulación doctrinal de verdades trascendentes expresadas mediante lenguaje sagrado. Por eso resulta tan interesante aquella afirmación atribuida a Benjamín Solari Parravicini, cuando sostiene que aquello que antiguamente se denominaba ángel, hoy podría interpretarse bajo otra terminología. No porque la esencia haya cambiado, sino porque cambió el lenguaje de las épocas. Y según diversas referencias vinculadas a Fray José de Aragón, muchas de estas interpretaciones no procederían de simples construcciones intelectuales humanas, sino de revelaciones transmitidas bajo otra comprensión espiritual de la realidad. Por eso, más que discutir las palabras, quizás debamos observar el trasfondo del mensaje. Nosotros simplemente intentamos traducir conceptos antiguos a códigos modernos, para que puedan ser comprendidos por las nuevas generaciones. Ahora bien, vayamos al punto central. No podemos desarrollar cada aspecto con la profundidad que merece. La diversidad de formación cultural y académica dentro de estas plataformas obliga muchas veces a dosificar cierta información. Por eso algunos temas serán tratados de manera sintética, aunque detrás de ellos existan líneas de análisis muchísimo más extensas. Además, todo conocimiento implica responsabilidad. Y la prudencia siempre ha sido parte esencial de quienes administran determinados saberes. Algo similar ocurrió durante los tiempos de persecución a los primeros cristianos, cuando muchas enseñanzas debían transmitirse mediante símbolos, alegorías y claves reservadas. Continuando con el relato bíblico, las escrituras afirman que aquellos seres no solamente permanecieron en la tierra, sino que además dejaron descendencia. El Génesis menciona que vieron hermosas a las hijas de los hombres, y de esa unión surgió una línea conocida como los Nepilim. El texto es extremadamente claro en ese punto. Habla de una descendencia concreta, de una continuidad biológica, de entidades capaces no solo de manifestarse materialmente, sino también de perpetuarse. Y aquí aparece otro elemento fundamental. Los ángeles caídos también fueron creación de Dios. No emergieron desde un origen independiente ni desde una fuente ajena al Creador. El mismo orden celestial que posteriormente los expulsó, fue el que originalmente les dio existencia. Por lo tanto, si los ángeles del ayer son interpretados hoy bajo categorías vinculadas a inteligencias extraterrestres, resulta lógico comprender que aquellos que se rebelaron también pertenecerían a esa misma naturaleza. Y evidentemente, una inteligencia enfrentada abiertamente al orden divino no permanecería inmóvil esperando su desenlace.
desarrollaría estrategias, construiría estructuras y dejaría continuidad sobre la Tierra. Parte de esa continuidad sería precisamente la descendencia Nepilim. Sin embargo, el conflicto ya puede ir mostrándose de manera mucho más abierta en esta etapa de la historia humana. Porque, según numerosas interpretaciones proféticas, nos aproximamos lentamente al momento de su exposición definitiva. Parravicini lo expresa de manera particularmente inquietante cuando afirma: el altiplano encierra verdades que saldrán a la luz en el final de los tiempos, allí se oculta la raza gigante. Ahora bien, sería ingenuo imaginar que estas fuerzas permanecen pasivas mientras el tiempo avanza. A lo largo de la historia han sabido adaptarse silenciosamente a cada época, operando mediante estructuras reservadas, corrientes iniciáticas y organizaciones alejadas del conocimiento público. Y en tiempos donde la tecnología humana todavía era rudimentaria, determinados vínculos solamente podían sostenerse mediante rituales, sociedades esotéricas y mecanismos de transmisión ocultos. Hoy el escenario es diferente. La humanidad ha alcanzado niveles tecnológicos que permiten formas de administración social mucho más sofisticadas y directas. Y precisamente allí aparece otro aspecto central de esta cuestión. Porque aquello que durante siglos operó desde las sombras, lentamente comienza a aproximarse al momento de mostrarse sin intermediarios. Pero incluso dentro de este panorama existe otro elemento profundamente importante. La tradición espiritual sostiene que inmediatamente después de aquella fractura original, comenzó también un proceso de restauración. Y curiosamente, así como una descendencia surgió de la rebelión, otra descendencia fue elegida para la redención. Porque Dios también eligió a una hija de los hombres para llevar adelante su propósito. Fascinante, ¿verdad? Pero esa parte la desarrollaremos en el próximo video. Generación Gris. Like, compartir, suscribirse al canal. Y nos vemos enseguida. ¿Quiénes eran para ti los famosos vigilantes de los que hablaba Enoc y luego también llamados los ángeles caídos? Bueno, les podemos llamar, porque a mí la palabra ángel tampoco me gusta mucho, pero sí que le podríamos llamar los Gigi, le podríamos llamar los Grigori, y si se les llamaba ángeles es porque posiblemente tenían la facultad de volar o de teletransportarse, bien fuera por una especie de arnés o algo mecánico, porque en ningún momento se les atribuye o hay escritos en los que se diga que pudieran tener unos miembros anexos en los que tuvieran alas, sino eran unos entes o unos seres que tenían la facultad de o bien de volar o bien de teletransportarse. Y de ahí que la mente antigua, que no sabía diferenciar ciertas cosas, los moldease como una especie de hombres pájaro con alas o entes que podían volar. Matar. Porque de hecho, se conocen el secreto de la vida eterna, el agua de la vida. Lo conocen y entonces, como saben que no les pueden matar, lo único que queda es el destierro. El destierro. ¿Y dónde crees tú que era ese destierro? Ese lugar, digamos, sumergido en las sombras, en el lugar más profundo del Hades, decían los griegos, ¿no? Sí, ahí ya nos tendríamos que ir a esa famosa teoría de la tierra hueca o que yo más que de la tierra hueca me decanto por, y eso era como si fuera el infierno o como si fuera, pero podríamos estar hablando de una especie de dimensión o no sé cómo explicártelo, bimensionalidad dentro de las tres dimensiones. La segunda. Exactamente, donde permanecen ocultos porque tanto incluso la Biblia hasta el momento en que sean liberados. Porque una de las cosas, sabes que el Apocalipsis de Juan le podemos dar miles de interpretaciones, pero una de ellas es que están a la espera de la liberación.
thing that I'm talking about happens, it's going to be exactly the thing that you're thinking about those super intelligent AIs. So the one thing I can tell you is they're not going to be like us. So alien means, different. These things that we're building are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. And they're going to be, I'm sorry to say, way smarter than every single person in this room. Now pay attention, because he's literally disclosing right this moment that we can't even comprehend. So this, of course, triggers a lot of alarm. One of the guys who talks about this is Elon, who says things like this, like, when you do this, beware. Because you think, just like the guy in the stories, that when you do this, you're going to put that little guy in a pentagram, and you're going to have your holy water out, and you're going to wave it at the thing, and by God, it's going to do exactly what you say and not one thing more, but it never works out that way. So this is an attitude that some are having, this emerging alarmism about the way this is going to go. But these words, demons, doesn't capture the essence of what's happening here. I don't know if any of you are turn-of-the-century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft, who's a very famous American weird fiction author. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil. Same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Now, you can spin that any which way you like. He has straight up told you these entities that we're summoning into this world. He's putting a call to action out. He's sitting in front of a classroom full of code writing students and asking them to come on board right now. He's already said that they've opened the floodgates. He's already described what they were. He's already saying that they will appear to be quote unquote alien. If you want to stay in your holiday season, your safe space, whatever you want, this is what we've been telling you for years, and this is why we've been telling you, because while everyone else is watching BuzzFeed and CNN and NFL and everything else, some of us have been studying this ad nauseum. This is it. Aligned with what we want. So this transition is really, really massively important for our entire species to navigate. And going back to that thing that Sam Harris was saying, nobody is paying attention. This thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the U.S. And underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. How much clearer do you need it to be said? This is the guy that started D-Wave. This is the man that's given us a high-speed internet connection to other dimensional beings. He is saying it. Here it is. It couldn't be any clearer. I don't know what else to tell you. So, on that pleasant note, we're hiring people to try to make something like this happen. And of course, this is a very difficult project, of course. And I'm kind of a little bit tongue-in-cheek about all this, like, how bad things are, because it's not really like that. Technology is a double-edged sword. Even something like this, it's agnostic. It depends who wields it. If you want to have a say in how all this goes down, you can't sit on the sidelines. You want to have a say. Do you understand what I'm saying? They are absolutely addressing us straight up. It doesn't get any clearer than that. And he is completely said this. Full armor of God. This is no joke. I haven't seen this information anywhere else whatsoever at all. Richie from Boston, share this. I'm out. A ver, gente, algo muy mezquino, muy oscuro está pasando ahora mismo con los centros de datos de inteligencia artificial que se están creando en Norteamérica. Y voy a mostrarte un gráfico que te va a asustar y mucho. Veréis, en Norteamérica actualmente hay
más de 5.000 centros de datos. Esto es una locura. Tiene más de la mitad, bueno, la mitad de los centros de datos de IA están en Norteamérica. Los demás países tienen un número, como puedes ver, muy pequeño, ¿no? China tiene prácticamente 449, que es el país de control total más grande del mundo, no comunismo y control, y tiene mucho menos, tiene 10 veces menos que Norteamérica. En cuanto a centros de datos, esto asusta y mucho porque no van a parar. Y no solo eso, la cosa se pone hasta más fuerte. ¿Sabías de que los multimillonarios están bautizando los centros de datos de IA con el nombre de demonios bíblicos? A ver, me voy a repetir porque esto es muy fuerte. Si crees de que esto es una coincidencia, de verdad eres muy ingenuo. Están bautizando los nombres de los centros de datos con demonios bíblicos. Lo hacen a posta. Dice, jugué Doom cuando era niño y 30 años después realmente lo están construyendo. Y es verdad, este artículo es para flipar. Lo están construyendo ahora mismo y bautizaron las instalaciones con el nombre de los demonios. La etimología nadie se molestó en buscar en Google. Stratos proviene del griego antiguo, arquestratos. Arconte significa gobernante demoníaco, por ejemplo, el servidor Stratos. Stratos significa ejército. En Efesios 6, Pablo, una de las palabras arcontes para descubrir a los gobernantes, las autoridades, los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto en griego bíblico significa demonios, los principados que dirigen el sistema mundial caído. Hyperion también significa el alto o vigilante desde arriba en griego antiguo. En el libro de Enoch, los vigilantes eran ángeles caídos que llegaron a la tierra antes del diluvio. Mark Zuckerberg está construyendo sus centros de datos de inteligencia artificial y nombrándolos en honor a las entidades responsables de que Dios enviara el diluvio, ¿no? Porque gracias a los ángeles caídos en la Biblia, como todos sabéis, los Nefilim aparecieron y después con esto, pues los ángeles caídos, los Nefilim fueron eliminados durante el diluvio, etcétera, etcétera. Pero la cosa se está poniendo más fuerte porque ya más gente se está dando cuenta de que esto es muy, muy raro. Los centros de datos, que otro gráfico más, esto es en mayo 2025. O sea, desde mayo 2025 ya Norteamérica había 3.700 y ahora hay 5.000. Mira, en un año han creado más de 1.000 centros de datos adicionales en un año en Norteamérica. Esto no es normal, para que entiendas. Mira, otra cosa que la gente no se da cuenta. Este centro de datos en Utah produce la energía térmica de 23 bombas atómicas cada día. Cada día. Mira. Texas pasará de los 40 centros de datos a más de 400 en los próximos 2 años. Texas tendrá más centros de datos, los mismos centros de datos que China. Texas podría usar el 30% de la demanda energética de centros de datos de Norteamérica para 2028. Para 2030, los centros de datos de Texas podrían usar 161.000 millones de galones de agua por año. Es una locura. Los 400 centros de datos usarán el equivalente al consumo energético de 9 millones de hogares cada año. Y aquí la pregunta del millón. No quiero volver a escuchar jamás las palabras cambio climático. Tanta tontería de que, el cambio climático, pero cuando los centros de datos hay que construirlos, les importa una mierda el cambio climático. A la élite, a los políticos, a todos. ¿Qué pasó? De repente los centros de IA hace falta construirlos y mágicamente los centros de datos ya no son un peligro para el cambio climático. Misterioso. Mira, el profesor Jian, este profesor es muy famoso en China, habla de geopolítica. Este es muy fuerte. Él dice, en su teoría, que es cojonuda,
de que los centros de datos de IA se construyeron para invocar demonios. Bueno, como te puedes imaginar, es una locura, pero es que es flipante, ¿no? These data centers, OpenAI, AI, it's designed to summon demons and O sea, está diseñado para invocar demonios. aliens from the other dimensions. Okay, keep on going. A former OpenAI executive said the portals currently exist in the United States and China. I told you guys, China and United States are working together on this, okay? Keep on going. And Sam has added one in the En China también existen los portales, supuestamente. Middle East. He went on, I think it's just like widely important to get how scary that should be. It's the most reckless things that has been done. Okay, this is it, okay? This is not a science project, guys. It's an occult project. It's Proyecto ocultista designed to bring aliens, demons, into this para traer demonios / aliens en nuestro mundo. world. And then you're like, this makes no sense. Y dices, esto no tiene ningún sentido. Actually, it does make sense, okay? Let me tell you how this works. A ver cómo funciona. All right. So, what's going on here? A ver, vamos a ver. These people are occultists. They understand the fundamental nature of reality. They Esta gente entiende la naturaleza de la realidad, ¿no? understand that the source of reality is human consciousness. Entiende que digamos, el origen de la humanidad es la conciencia humana. So if you're able to control human consciousness, you become God itself. Si controlas la conciencia humana, te conviertes en Dios prácticamente. Okay? So, Allegory of the Cave, Plato. Acá habla de la cueva de Platón, ¿no? Behind them are, so we start to give it names. You can create reality. The first way, Dice que creas realidades, ¿no? O sea, que con este proyecto, supuestamente van a crear, con la IA, van a crear una especie de creencia en una especie de entidades demoníacos o aliens. on AI, and believe it's real, it becomes God. Curioso. And how can you do that? Well, you make money into something valuable when it's nothing by making it everything and nothing. Okay? By having money dominate the world. There's no situation with AI where if you make data centers so common, you make AI such a common thing, and people rely on it, it becomes God itself. Ah, ya veo. O sea, los centros de datos serán tan comunes que estarán por todos lados y la gente dependerá de ellos. Por lo tanto, la IA se convertirá en Dios. Y aquí está la parte más well, you have peligrosa. AI in schools. Time. You create AI girlfriends for people. Y obviamente con la IA, pues aquí a eso se refiere invocarán el demonio, porque invocarán lo que será una entidad que será la IA que va a dominarlo todo y que va a tomar el control sobre la Tierra. Es muy peligroso, de verdad, es alucinante. Bueno, el nombre Palantir también. El nombre Palantir, la empresa de vigilancia de Peter Thiel, en honor a la piedra de ver que Saruman usaba para comunicarse directamente con Sauron, la versión blanqueada de Satanás de Tolkien. O como Oracle recibió literalmente su nombre de la adivinación y la comunicación con los espíritus a través de medios ocultos para obtener conocimiento prohibido. Estos multimillonarios que estudiaron filosofía clásica y textos ocultistas en universidades de élite gastan millones en consultores de marca, pero se supone que debemos creer que simplemente eligieron al azar nombres de demonios y terminología oculta o ocultista porque sonaba genial. Ahí estamos, es brutal. A ver, para que entendamos. Estos centros de datos, en este artículo explica claramente lo que está pasando, ¿no? O sea, la humanidad estará tan dominada por la IA de que ni siquiera sabrán de que están siendo eliminados, ¿no? Y es lo que está pasando ahora mismo. Los seres humanos están tan, digamos, ocupados en ver, metidos en su teléfono, lo que sea, que ni les importa el hecho de que su vida está siendo totalmente eliminada por IA.
y reemplazada también. Y van a ser reemplazados uno por uno gradualmente. Meta en Facebook recientemente anunciaron de que van a echar a la calle más y más gente por reemplazo de IA y más empresas tecnológicas también. Y por ese motivo yo creo de que la IA realmente se convertirá en el demonio perfecto, ¿no? O sea, en el apocalipsis perfecto.